Los amagos cumplidos, menos de 48 horas, pero la amenaza permanece y parece que ahí estará en tanto Donald Trump ocupe la Casa Blanca. Sergio Sarmiento, Sergio, qué gusto. Manuel, siempre es un gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Ricardo Rafael. Manuel, qué gusto Ricardo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, Sergio, ¿cómo Ricardo, estás? un placer, como siempre. Muy buenas noches, gracias. Los tres, cumplida, y después, hoy por la mañana, tras esta llamada telefónica, en pausa, un mes. Nos vemos el 1 de marzo. Me queda claro que es la forma de negociar de Trump. De hecho, si lees el Art of the Deal, el arte de la negociación, este libro que no escribió él, pero que se lo escribieron y que sí presenta muchas de sus ideas, lo que dice es que él así negocia, está constantemente, amenaza constantemente, te pone una navaja en el cuello y así negocia. A mí me queda claro que nadie esperaba que realmente se aplicaran los aranceles, que no se aplicaran, por supuesto, ni el 20 de enero, ni en el día 1, ni tampoco ahora 1 de febrero, ni tampoco en el 4 de febrero. Y quedaba muy claro porque el peso se devaluó un poco el sábado, cuando hizo el anuncio, y después se tranquilizó y a todo lo largo de la noche del domingo al lunes estuvo apreciando el peso. O sea, los cambistas que juegan con esos riesgos no pensaban que se fuera a aplicar. O sea, ¿no se la compraron a Donald Trump? No se la compraron a Donald Trump y queda muy claro que esa es la forma en que negocia. Ahora, lo que obtiene en realidad Donald Trump son cosas que ya había obtenido anteriormente con López Obrador, pues el quédate en casa, que a propósito no lo mencionó la presidenta Sheinbaum en su mensaje de tweet, pero después ya vimos información en el sentido de que se está aprobando nuevamente el programa de quédate en casa que anuló Joe Biden después del cuatrienio de Donald Trump, y el otro, utilizar la Guardia Nacional como policía contra drogas en la frontera y, como dice Trump, también como patrulla fronteriza, pues también lo había logrado en su primer mandato Donald Trump. En realidad no obtiene nada nuevo, pero sí es una forma en la que supuestamente humilla a otros gobernantes. Estaba yo viendo Fox News, me da por ser un poco sadomasoquista. Y impresionante cómo estaban celebrando el triunfo y el que había humillado a los gobiernos de Canadá y de México. Y acá venden triunfo, allá venden triunfo, 10,000 elementos ahora, 10,000 elementos de la Guardia Nacional, y quizá en marzo otros 10,000, y así hasta que el señor... A ver, yo creo que sí, y yo creo que sí hay elementos nuevos. Sí, creo que el principal elemento nuevo es una declaración oficial del gobierno estadounidense de que hay una intolerable alianza entre el gobierno mexicano, personajes del gobierno mexicano, con grupos de narcotráfico. Pero nunca si se había dicho. Si tuvieran pruebas o si fuera algo, no hubieran ni hecho la llamada con la presidenta Sheinbaum. Y además le meten también los aranceles a Canadá, que representa el 1%. Pero la declaración, digamos, en un comunicado oficial queda ahí. El sábado, y hoy ya nadie dijo nada. Nadie dijo nada, y tú puedes tener sí es una forma de negociar, pero también es una forma de negociar, decir, tengo elementos tienen. A ver, recordemos el caso de Sergio Carmona en las elecciones de Tamaulipas, de Sinaloa, de Michoacán, para hablar de esas elecciones intermedias que fueron terribles. Tenemos los casos de la detención del Mayo y de los hijos del Chapo, que están como testigos colaboradores. Entonces, elementos tienen. Tienes dos opciones, como suele hacer Estados Unidos: o los pones sobre la mesa públicamente o los pones sobre la mesa en forma privada también para negociar otras cosas. Y lo otro es que prácticamente cuando se habla, dice la propia presidenta Sheinbaum, de dos comités para ver la parte de seguridad y la parte comercial, estás reabriendo la negociación del TEMEC, no en el 26, sino ya hoy, y me parece que es bueno que se reabra ya para quitar incertidumbres. Y está la otra idea que viene insistiendo Estados Unidos desde la administración Biden, y lo sigue planteando en las negociaciones el gobierno de Trump, de crear una suerte de tratado bilateral o trilateral de seguridad con México. Yo lo veo como una forma de ampliar, de llevar el comando norte de la defensa a los temas de inteligencia, de operación en muchos otros ámbitos. Creo que esas son las cosas nuevas. Lo de aranceles, por supuesto, como tú dices, es la forma de negociar, es el instrumento preferido, la palabra preferida del diccionario. Dice que es la más bella en todo el idioma. Ricardo, ¿cómo lo ves? Desató neurosis en todas partes, ¿no?
O sea, teníamos a Trudeau amenazando con sanciones sobre bienes importados desde Estados Unidos a Canadá por 155 mil millones de dólares. Ahí estuvo puesto, sábado mismo. Europa de inmediato reaccionó. Si les ponían una tarifa similar, dijeron ellos, a tomar, digamos, a retaliación similar. Y en ese sentido, sí llama la atención que el estilo mexicano no fue equivocado. Sí, fue bastante prudente, ¿no? El argumento fue, vamos a utilizar medidas arancelarias y no arancelarias. Y no bajaron las cartas. Plan B, dijeron, nunca conocimos el plan B. Me pareció muy elegante el estilo mexicano porque, en efecto, sí había un cálculo de que lo que estaba buscando Trump era otra cosa y que el tema de los aranceles, como decía Sergio, no era el que iba finalmente a concluir. Ahora, lo que nos dice otra vez es quién es Donald Trump. Y si bien hubo neurosis, sí me permito decir que el señor no es un neurótico. Y déjenme definir neurótico porque si no, no me explico. Neurótico es aquel que cuando llega el enemigo a atacarte por la espalda, saca un sable y se atraviesa a sí mismo a ver si le hace daño al que le está atacando. No lo hizo. Estas medidas, primero que nada, afectarían varias de las promesas que hizo Trump a su electorado. Concretamente, no podría evitar que esto provocara inflación, que subieran las tasas de interés, que ciertos sectores quedaran muy afectados. Y yo creo que aquí viene la clave. No está dispuesto a comer vidrio. Y yo me sentaría muy cómodo, me encuentro cómodo con lo que dice Jorge, que esto le sirvió para colocar en el corazón lo que realmente le importa de cara a su electorado. No creo que las medidas que está planteando vayan a resolver los problemas de fondo, pero de cara a su electorado, el argumento es, sí, hay una serie de empresas criminales muy peligrosas que dicen son mexicanas. Yo sigo disputando la nacionalidad de esas empresas porque tienen sus garras y sus centros de operación. A ver, son empresas globales y hasta lo tendríamos que aprovechar como país eso. Y yo no sé si tengas razón en que ya lo están pensando, pero en México ya viene hace tiempo planteándose Temec en materia de seguridad. Y más vale de una vez tomar el toro por los cuernos y presentar esto porque sería la única manera de evitar que el tema siga apareciendo elección tras elección en Estados Unidos como algo que nos afecta. Ahora, ya también Canadá declarará organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Ahí Donald Trump y Justin Trudeau encontraron un punto de coincidencia, o presionó Donald Trump a Trudeau en este sentido. Donald Trump está buscando sus ventajas políticas con esta forma de negociar que nos ha descrito en su libro El arte de la negociación, y está siendo un bully pero también me queda claro que que él sabía el tipo de problemas que podían generar los aranceles. Se lo dicen todas las personas a su alrededor, sus propios asesores económicos estuvieron peleando hasta el último momento para que no aplicara los aranceles. No es que le hagan más daño a Estados Unidos que a México. A Estados Unidos le generan inflación, le generan disrupciones en el comercio, particularmente de la industria automotriz, y sobre todo encarecen los aguacates a una semana, unos días del Super Bowl. Eso es gravísimo. Es complicado. Pero, la cerveza y los aguacates. Mejor por eso la mandó hasta marzo, es la única razón. No, pero a ver, ciertamente lo que él estaba buscando es otra cosa, y tan estaba buscando otra cosa que utiliza excusas. En el caso de Canadá, hoy sacó el tema de los bancos, de que no se permite en Canadá la operación de bancos extranjeros. No se permite tampoco a propósito en Estados Unidos. Es complicado conseguir una licencia para un banco si vienes del exterior, pero no es imposible. En Canadá es un monopolio. Si no eres uno de los bancos canadienses, no se puede. Pero eso había estado ahí toda la vida y nunca había sido una inquietud. Y luego viene la discusión entre Trudeau y Trump, y al final ni se menciona el tema de los bancos. Él estaba buscando siempre qué utiliza como armas, y lo que hace, y lo dice claramente en su libro, es empujar para obtener al final algo cercano a lo que exigió, que es siempre más de lo que en realidad estaba dispuesto a ver, aceptar. él consigue entonces que se reconozca que hay una crisis por fentanilo y que México envíe tropas. 10 elementos de la Guardia Nacional para que no pase el fentanilo. A ver, yo estuve la semana pasada en Tapachula. Fui a ver precisamente Tapachula y he ido muchas veces en los últimos 6 años ahí a la frontera sur. Nunca lo vi tan tranquilo como ahora. Nunca vi tan pocos migrantes como ahora.
Es una situación Si México está absoluta. tomando ya medidas para impedir la afluencia de migrantes. Algo sí. Me dicen que incluso hay una zona, un punto fronterizo que se llama el Talismán, está ya bastante más adentro que pasa de Ciudad Hidalgo hacia la frontera, hacia Benemérito de las Américas, que esa zona sí, pero que los traficantes ya se ponen del otro lado de Guatemala, porque comienzan a tener controles en la frontera. Lo que yo leo de eso es que comenzamos a tener controles mucho más estrictos en la frontera. Incluso se ven pocos migrantes comparado con lo que se ve. No es que desaparecieron, pero comparado con lo que se veía, pocos migrantes por las calles de Tapachula, de Ciudad Hidalgo. Había épocas que la plaza de Ciudad Hidalgo estaba completa de migrantes y demás. Entonces, esas son medidas que ya se han tomado. Se han dado golpes, me parece, importantes en temas de fentanilo y de narcotráfico que hay que destacar. Hemos tenido los decomisos más grandes de la historia. Decomisos, detenciones. Entonces, ahora, todo esto es un golpe demoledor al sexenio de López Obrador. Sexenio pasado, el tema no es para Claudia, y ni aparece Claudia Sheinbaum, ni el general Trevilla, ni Omar García Harfuch, ni el almirante Morales aparecen en la lógica de las investigaciones de Estados Unidos. Las investigaciones son algunos gobernadores, presidentes municipales, dirigentes partidarios y del gobierno de López Obrador. ¿Sí? Y ese me parece que es un tema. Esa creo que es la carta que está sobre la mesa, en forma pública o privada. Pero ahí está, y como tú decías, por lo menos ya logró frenar buena parte del tráfico de migrantes en frontera sur, golpes muy importantes en el tema de fentanilo, y viene el otro, que es a propósito, también ha logrado tema Trump político. Bajar el número de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos. Sí, si ves claro. el número de migrantes que están pasando, para empezar, ya no pueden llegar y decir, denme asilo, porque vengo de un país con violencia. Y lo que hemos visto es que ha bajado radicalmente el número de migrantes que ya están en Estados Unidos, en la frontera sur. Ahora, el vehículo para transportar fentanilo y para transportar migrantes es el mismo. Estas empresas son los mismos grupos, se dedican a lo mismo. Hace mucho que fusionaron los dos negocios. Y yo sí, en este sentido, me parece que va a ser muy, muy difícil que la presidenta defienda lo que se hizo en la administración anterior. De hecho, empiezan a escucharse voces que podrían estar diciendo en voz alta lo que ella piensa en voz baja. Estaba hace un momento, citaste a Javier May, quejándose de la barredora y de esta confrontación de grupos. Fundada esta organización por el que fuera secretario de Seguridad de la senadora Adán Augusto López y luego de su sucesor, de Carlos Merino. A ver, tienes a May señalando a sus antecesores de ser responsables de lo que está pasando en Tabasco. Y si me muevo a Chiapas, donde por cierto también Adán Augusto López tiene vinculación, porque el antiguo gobernador estaba casado con su hermana, nada más para ponerlo rápido, y porque la barredora también operaba en esa región, pues tienes al nuevo gobernador diciendo, el gobernador anterior fue el que se metió en corrupción con todas estas organizaciones. Puedo seguir con Veracruz, donde Rocío Nale no está siendo condescendiente con Cuitlagua García, y vámonos hasta Morelos, donde no será de Morena, pero Cuauhtémoc está siendo señalado también por ello. Y yo me pregunto si estos gobernadores o la gobernadora de Morelos podría estar hablando sin tocar base con el secretario de Seguridad o incluso con la Presidencia de la República. Es decir, que son voces que están hablando ya a través del nuevo gobierno y pues apartándose o deslindándose de algunos de los actores que pues no se han comportado con honestidad. Yo, la pregunta que me hago es cuándo esto llegará al norte, es decir, cuándo esto le tocará a Rocha o a algunos otros de los gobernadores, que por cierto también hay evidencia de que estarían relacionados con estas operaciones irregulares. O cuando los quitas de las responsabilidades que tienen ahora, ¿no? Adán Augusto, el líder del Senado, ¿cómo se llama? Merino es el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El cónsul de Miami. Rutilio está de cónsul nada más, Rutilio de cónsul en Miami. En la tierra de Marco Rubio. Y Cuauhtémoc Blanco es secretario de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. ¿No? Entonces tú tienes ¿qué vas a hacer con estos personajes? ¿Qué vas a hacer con Américo Villarreal? ¿Qué vas a hacer con Rocha? ¿Qué vas a hacer con Bedoya, con el gobernador de
Michoacán, donde hay Con Michoacán. con Michoacán, que son acusaciones serias. No, la lista es larga. Que tienen, entonces, yo creo que México, la presidenta Sheinbaum, también tiene cartas para poder jugar en este juego que se plantea con Trump y en la lógica, en la misma lógica de también fortalecerse ella. Porque su inicio de gobierno con todo esto... El presidente está entre la espada y la pared. No, pues claro. Porque, a ver, empezar a acusar a Dan Augusto, acusar a algunos de los gobernadores que has mencionado, en particular a Rocha, pues, a ver, finalmente implica un rompimiento con el expresidente López Obrador, que ya sigue llamando el presidente López Obrador. Bueno, la última gira como presidente López Obrador, el último fin de semana como presidente, acompañado de Claudia Sheinbaum, fue a Sinaloa Sí, para darle un último espaldarazo. el último fin de semana. El último. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué tanto está lista ya la presidenta Sheinbaum para romper con López Obrador y qué tanto López Obrador realmente dejaría que ella actuara en contra de quienes pues fueron muy cercanos a él, muy leales a él? Y recordemos que el expresidente López Obrador, yo sí le digo expresidente, pues es un hombre de lealtades. Él, si tú le eras leal, absolutamente te perdonaba todo. Todo, purificaba, sí. Ahora, la paradoja ahí, Sergio, es que pues no están estando a hacer mucho ella, ¿no? Sí, Con la que paradoja hagan es que ellos al norte del Río esto Bravo. que está sucediendo por la vía de los hechos en la relación complicada con Donald Trump le está permitiendo pues a ella jugar con gran frialdad y gran destreza. Es decir, podría haberse abrazado la bandera, podría haber salido a la Trudeau, pues aquí vamos a doblar a $200 mil millones. Y no, está jugando con un nivel quirúrgico sus Esa respuestas. discreción ha sido muy importante y ha impedido una confrontación con Donald Trump. Eso me parece muy importante. Y con López Obrador. Sí, y además, tú dices, no necesita poner ella públicamente las cartas. Las va a poner Estados Unidos. Comienza entre fin de febrero y marzo, comienzan los procesos, ya son las nuevas audiencias del Mayo Zambada, de los hijos del Chapo. El tema inevitablemente va a estar sobre la mesa. Yo creo que la declaración del gobierno estadounidense no es gratuita en ese sentido. Van a tener cartas, porque las van a tener las cartas durante los 4 años. Hombre, ya lo han hecho, ya lo han mostrado. Van a tener esa carta durante los 4 años y las van a administrar. En fin, cosas nos faltan por ver. Vamos a ver. Lo que sí les puedo decir es que no creo tampoco que el 1 de marzo se apliquen los aranceles. No, claro. Van a ser la espada de Damocles para la negociación. Y así nos la llevaremos. Sergio, gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Ricardo, gracias. Gracias. Jorge. Gracias. Hasta mañana. Encantado, Jorge. Pásenla muy bien.